Continuamos con más información en esta mañana de la radio y con consulta médica. Tenemos en comunicación al doctor Julio Saleme para hablar de temas de mucha actualidad. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, lo bueno de tener este espacio es que cuando surgen estas informaciones tenemos con quién consultar. Shigella Buenísimo. y Salmonella fueron dos cuestiones de las que se hablaron en los últimos días y que tiene que ver con esta cuestión del consumo de achuras que generó, bueno, la muerte de 2 personas, la internación de otras y el miedo en la comunidad por no saber, no entender o tal vez por las informaciones que fueron surgiendo que tampoco eran tan reales. ¿Qué es lo que se puede decir desde el punto de vista médico de lo que ocurrió? Sí, Shigella y Salmonella fueron las dos primeras actrices de esta semana sanitaria, ¿no es cierto? Totalmente. De información sanitaria. Se han puesto de moda, son bacterias que viven en el intestino, o sea, tiene mucho que ver la contaminación con materia fecal, ¿no es cierto? Cuando aparecen en algunos otros lados, digamos, alimentos. En el caso que estamos hablando de las achuras, forman parte del intestino del animal. Entonces, esas no son bacterias traídas desde afuera hacia adentro, hacia el alimento, digamos, sino que son propias del alimento que están mal lavados, claro, mal preparados, y a partir de ahí mal conservados. Puede ser también que algún operario lo haya contaminado con las manos sucias, y que estuviera bien lavado cuando se procesó, y en la carnicería alguien con las manos sucias contaminó todo. También puede ser. Puede ser que el agua no estuviera buena, el agua con la que se lavó en la carnicería, o trapos, o ese tipo de cuestiones que se utilizan. Digamos, yo no te lo sé decir. Lo que sí sé que, digamos, estos bichitos viven en los intestinos normalmente, y cuando uno está sano, y en el agua, por supuesto, son hidrotransmisibles. Cuando uno está sano, está más fuerte que estos patógenos, y no enferman. Cuando no se debilitan, producen algún tipo de enfermedad, como ser el calor nomás, que está haciendo en estos días que hemos charlado mucho. Eso produce un estrés, disminuye las defensas y hace que las infecciones aparezcan más fácil. En este caso seguramente, yo estoy dando una explicación así general, pero en este caso seguramente tiene que ver con que no se procesaron bien, no se lavaron bien, y posteriormente están infectados. A partir de ahí van a parar a la parrilla, y son bacterias que a los 70-71 grados mueren. O sea que aparte están mal cocidos. Este es el otro problema. Más allá de que estuvieran mal lavados, si estas achuras hubieran sido bien cocinadas, se terminaba el problema. El problema es que se han comido a menos de 70 grados, o sea, semicrudas. Que a veces hay gente que le gusta, que estén blanditas, que esto, que el otro, pero bueno, corres este riesgo. Bueno, por supuesto que producen diarrea, vómitos, infecciones, perforaciones intestinales. Digamos, cuando la cosa avanza, van haciendo enfermedades graves que terminan llevando a la muerte. No es un bichito que haya aparecido nuevo, no es como cuando hablamos del COVID, que apareció, que se va transformando, que muta, que esto, no, nada que ver. Esto está acá permanentemente. Cuando el agua está contaminada, suele estar en el agua, y son, vuelvo a repetir, enfermedades hidrotransmisibles. Acá puede haber una impericia o imprudencia de quien procesó el alimento, pero también la hay del que lo cocinó, el que lo puso en la parrilla y lo sacó crudo, y los que lo comieron crudo. Y fíjate que no es que están apareciendo en todo Berazategui, que es donde está el foco, sino que, digamos, es un grupo de gente y nada más. No es que ha habido miles de casos, como pasa con otro tipo de enfermedades, donde uno puede decir estamos ante un brote epidémico. Entonces estamos ante un brote carnicérico, de una carnicería. Algo localizado, digamos. Muy localizado. Aquí falló o la parrilla o falló la higiene en esa carnicería. No más que eso. O sea, no hay que tener más temor que el que hay que tener. Distinto Julio, te comento, porque esto es muy común. Cuando hay otro bichito, la Escherichia coli, y las hamburguesas. Esa famosa asociación de la Escherichia coli con la hamburguesa, normalmente, como ya es otra parte del animal, que es carne y grasa, ¿no es cierto? Que se procesa, carne
picada, carne molida, ¿no es cierto?, se procesa y se hace en hamburguesa, ahí sí aparece un bichito que es la Escherichia coli, contagia esta carne, que también cuando no está bien cocida, porque también a los 70 grados muere la Escherichia coli, cuando no está bien cocida, o sea, la hamburguesa semicruda, produce enfermedades, sobre todo produce una enfermedad muy, muy grave en los niños menores, que es el síndrome urémico-hemolítico, claro, que terminan a veces termina con la vida de los niños, pero otras veces termina con la insuficiencia renal, digamos, es una destrucción de glóbulos rojos que después lleva una carga cuando quiere salir, digamos, por riñón, todo eso que está en la sangre de glóbulos rojos destruidos produce insuficiencia renal. Así lo digo muy, muy por encima, pero bueno, eso es un bichito que viene de afuera, no que está en el intestino del animal que se faenó y que está para ser comido, sino en este caso es en la Escherichia coli falla el proceso, o sea, hay un problema de limpieza de manos, este tipo de cosas. Claro. Del agua puede ser. Bueno, aquí venimos a parar al agua. Ahí voy para el tema del agua, claro. Porque hay una particularidad que tal vez observamos quienes tenemos acceso a una pileta de natación y hoy... Sí, pero, yo quería decirte una cosita, sí. Digamos, antes de esto, para no romper el hilo de la cuestión, esto es como se ve Escherichia coli, la salmonella, sí. Bueno, todos estos bichitos, estas bacterias, pueden estar en el agua de pozo. Y te explico, porque yo digo, te hago este razonamiento para no cortarlo y después vamos con el tema de las algas. Está bien. Esto, dije en un comienzo, se contamina por materia fecal. Sí. O sea, no es que uno tira materia fecal dentro del agua y después la toma, sino que no necesariamente. Con tener un pozo ciego cercano a la perforación que uno hace para sacar agua, está contaminando el agua. Teóricamente uno debería poner 15 metros, la perforación, 15 metros del pozo ciego y en forma contraria hacia donde va la corriente, porque el agua abajo corre, en nuestro caso corre, para decirlo fácil, como si fuera del norte de la Pampa, cruzando hacia el océano, ¿está? Así es como corre el agua para abajo, sería de oeste a este, para hacerlo muy redondito. Entonces, bueno, uno debería siempre poner como mínimo 15 metros del pozo ciego para el lado más alto, ¿no es cierto? O sea, en este caso sería para el lado del oeste, para así el agua no está contaminada. Este tipo de bichitos está cuando uno dice el agua es potable o no es potable. A veces es por los minerales, pero cuando es por bacterias, normalmente son de este tipo de bichitos que vienen de la materia fecal. Y que producen diarrea, vómito, fiebre, todas estas cuestiones de gases intestinales. ¿Cómo se mide? Uno cuando lo lleva a hacer el análisis de agua, mide nitritos y nitratos en el agua. Eso es lo que te indica la contaminación biológica, ¿está? Después, bueno, hay que fijarse que tenga arsénico, sodio, potasio, bueno, todas las demás cuestiones que se miden para ver si es potable o no, la dureza, el calcio, todas esas cosas. Pero cuando como estábamos hablando de la salmonella, shigella y ahora también de la Escherichia, que son bichitos que están en la materia fecal, esto es lo que contamina el agua, y es muy peligroso, puede ser mortal, como lo dijimos, lo que contamina el agua de pozo. ¿Por qué te digo es muy peligroso? Porque en Pehuajó hay ante la falta total de agua potable, y ante la falta casi total de un sistema cloacal, hay muchísimos pozos ciegos y hay muchísima gente que saca agua de la vertiente, ¿no es cierto?, de pozos. Ese agua no está clorinada, no tiene cloro, porque el cloro mata estas cosas también, no solamente los 70 grados, sino que el cloro, clorinar el agua, la hace potable. Por eso el agua corriente viene con cloro o algún derivado, ¿no es cierto?, químico. Pero, bueno, si uno tuviera la precaución de ponerle cloro al agua que saca del pozo, la haría potable desde ese punto de vista. Como no lo hace, corre grandísimos riesgos. Nosotros en Pehuajó tenemos un problema importantísimo, muy, muy importante, gravísimo, muy grave, tan grave como una pandemia,
que es la falta de agua potable y el exceso de, y la falta de cloacas, claro, que produce un exceso de pozos ciegos. Entonces estamos contaminando permanentemente con materia fecal el agua que tomamos nosotros y todos los vecinos, ¿no es cierto? También las parasitosis son muy frecuentes en esta situación. Los bichitos que dije y las parasitosis, eso es lo más importante. O sea, lo que más cambia. Después hay un montón de otras enfermedades. Claro. La hepatitis, como la hepatitis A, es hidrotransmisible. Se transmite, eso ya es un virus, y también se transmite por el agua. Pero bueno, esto ya es una falencia de nuestro querido Pehuajó. Claro. Realmente es venir de afuera y sentir el olor a cloaca. Cuando uno ya entra por el acceso, sentirse el olor a cloaca que tiene nuestro pueblo. Que no es solamente una cuestión estética, digo, porque la gente cree que es una cuestión estética. No. Probamos que no hemos tenido COVID porque tenemos buen olfato, pero uno llega a un montón de esquinas, mitad de cuadra también, porque lo he visto, y yo te digo, ¿qué se está haciendo desde hace mucho tiempo esta parte? Se está poniendo, en las cloacas estamos hablando, como están tapados los caños y rebalsas a veces en las esquinas, da muchísimo olor. ¿Qué hacen? Hacen una obrita de llevar, hacen un bypass, ese caño tapado, lo mandan y juntan con los desagües pluviales que sí están destapados. Entonces la cloaca no va al sistema de depuración, que tampoco funciona, pero bueno, va directamente a la salada por los desagües pluviales, por donde va la lluvia. Así que bueno, esto es tremendo. Es una situación, estamos viviendo arriba de un pozo ciego, claro, que en cualquier momento se puede romper y quedamos todos. Sanitaria, lo estoy diciendo en una metáfora sanitaria, quedarnos en el sentido de la enfermedad. Pero bueno, un montón de las enfermedades que nosotros vemos a diario seguramente tienen que ver con esto: fiebres, dolor de panza, diarreas, vómitos, náuseas, dolor de cabeza. Mucho de lo que vemos tiene que ver con esto, con este tipo de enfermedades y estos mismos bichitos que estamos hablando. Bueno, justamente... Ahora sí vamos a las algas. Iba a decirte eso porque la calidad del agua de pozo es notablemente inferior este año. Lo podemos ver aquellos que por ahí tenemos pileta, llenamos las piletas con el agua de pozo y vemos que se hacen unas algas y es imposible, por más producto que se le ponga y por más tratamiento que se le haga, sacarlas. Hemos hablado con gente que entiende el tema y es una problemática que inició este año. ¿Esto habla un poco también de la contaminación del agua? No, esto está presente este año, no inició este año, forma parte de la historia del mundo. Esto tiene que ver con las napas, y lo que estamos viviendo es una sequía extraordinaria. Claro. Y tanto las inundaciones como las sequías, como lo que pasa habitualmente cuando llueve y deja de llover, la napa no es una cosa muerta, la tierra no es una cosa muerta, es una cosa viva, donde aparte de vivir bichitos, hay minerales. Las napas ascienden, bajan, suben determinados minerales, bajan otros, y esto, mirá qué casualidad, termina siendo de alguna manera algunos productos, algunas cuestiones que tienen que ver nitrogenadas, el fósforo, un montón de calcio, de elementos que tiene la tierra, terminan siendo alimentos de estos bichitos que son las algas, que son cianobacterias y que producen un color verde azulado, más verdoso, digamos, no azulado, verdoso del agua, que lo ves en la pileta, no cuando subís agua para tomarla. Claro. Y tiene, pero bueno, no es que el agua se contaminó, sí, esto es cierto, es que se contaminó, pero no por alguna, digamos, cuestión como estaba diciendo yo anteriormente, que digamos por la mano del hombre, que lo que ha hecho es los pozos ciegos y bueno, todas estas cuestiones, y que la cloaca no funcione, sino que en realidad es por la naturaleza misma. Hay mayor cantidad de alimentos, que son minerales, para las algas, y estas proliferan muchísimo. Por eso vas a ver que hay años en que no tiene el agua ese color verdoso que tiene cuando tiene algas, y que a veces cuando hay tanta cantidad como este año es difícil de combatirlas. Claro. Normalmente se combate con cloro. No digo para el color de la pileta, sino que esto también, colorando la matas el alga, haces más potable, haces potable el agua. Esta más o menos es la situación. Si puede producir alguna
algunas alteraciones también. Si llegara a producirla, en este caso no son tanto gastrointestinales, sino más vale respiratorias, en alérgicos, muchos síntomas respiratorios de los ojos hasta los bronquios producen las algas. Y por supuesto también las enterocolitis, por decir de alguna manera, diarreas, tipo vómitos, pero tiene que haber mucha cantidad y tomar mucha cantidad. Claro. Esto es, por supuesto, que si en la pileta lo tenemos de esa manera, cuando uno tiene todo el derecho a pensar que cuando saca un poquito de agua con el bombeador también tiene ese color, si lo juntan en mucha cantidad, ¿no es cierto? Como en la pileta. Ese color lo toma cuando hay mucha cantidad, con un poquito en un vaso no lo notas. Pero está, ni siquiera se nota todavía, pero está. O sea que hay que tener muchísima precaución. Yo digo, como solución de esto es, la primera solución sería tener buena agua corriente, no la tenemos. ¿La vamos a tener por los próximos años? No la vamos a tener. No. Entonces, de alguna manera, en tanto y en cuanto el bolsillo lo permita, hay que tomar agua envasada para tomar, ¿no es cierto?, y cocinar. Y el resto del agua, digamos, del día a día, lo que habría que hacer cuando uno saca agua de pozo es clorinarla, o sea, ponerle unas gotitas de cloro. De esto se trata. Hay unas bombas especiales, tipo Pascal, que se ponen para clorinar los tanques, y si no, bueno, con chorritos nomás se puede hacer, claro, con muy poquita cantidad, gotas. Esto más o menos es un panorama general, no sé si te queda alguna... No, está bien. Para preguntarlo. Es claro, porque digo, lo importante es ver de qué manera se puede, digamos, evitar la contaminación por el consumo de agua de pozo, porque son muchísimas las familias que no tienen acceso al agua envasada, que no hay agua, porque no hay una gota de agua, y cada vez son más las familias que lo reclaman, y cada vez son más las pérdidas de líquidos cloacales. Entonces es todo un riesgo sanitario constante que es importante marcar para tener en cuenta, como decíamos hoy, no es solamente que tenés que esquivar el charco de líquido cloacal, está generando una contaminación en todo el entorno del lugar donde esto se produce, que es tremendo, más los derrames que hay por bajo tierra en una red que está totalmente obsoleta. Totalmente, esto se filtra y bueno, y te vuelvo a repetir, y como si fuera poco, la estamos mandando porque aparte es mejor que vaya, porque en definitiva va a ir a parar a la salada así cruda como está. Claro. O sea que es mejor que vaya por los desagües pluviales porque por lo menos no va por arriba, no da olor y no está contaminando así directamente como para que no hay que andar esquivando charcos, por decir de alguna manera. Julio, pero agradecerte. Bueno, es una solución. Sí. Digamos, no estamos hablando de una solución, no, ni siquiera de un parche estamos hablando. Yo creo que acá lo que hay que ver, hay que pensar para Pehuajó, esto hay que pensarlo para unos cuantos años, hay que tener una visión un poquitito más larga, casi estaríamos pensando en un estadista, y uno empieza a mirar para los costados y no lo encuentra. Pero bueno, hay que pensar, cuando digo estadista, es pensar, en este caso Pehuajó, por lo menos para los próximos 20, 30, 40 años, porque son obras muy grandes que hay que hacer, que no son para ahora. Que el problema que tienen es quizás en el corto plazo no te lo devuelven votos. Claro. Esto es la visión político, de la visión política partidaria. Como no lo devuelven votos rápidamente y quizás que ya no sé, pintar las rayitas de blanco en las esquinas se ve mucho más fácil y lo devuelven votos muy rápidamente más en el año electoral. Entonces claro, a nadie se le ocurre decir, a nadie, no estoy hablando de nadie en particular, no se le ocurrió a nadie, por lo menos desde que yo soy chico adolescente, decir, che, hagamos una planta de residuos cloacales, hagamos una planta o sea, no una planta, sino una solución para el agua potable, digamos, que son las cosas fundamentales. No podemos empezar a hablar de salud parados arriba de una bomba de tiempo biológica que tenemos a explotar, y que no es que va a explotar un día y desaparece Pehuajó, está explotando todos los días como si tenía pérdida, y todos los días nosotros no nos damos cuenta, pero todos los días hay gente con hepatitis, todos los días hay gente con gastroenteritis, que tiene que ver con esto. Algunos se mueren, se curan y digamos, y así seguimos, pero muchas de las enfermedades que pasan en Pehuajó tienen que ver con el agua. Digamos, no se puede pensar en un sistema de salud pública, pero no se puede pensar definitivamente.
Cuando uno piensa en un sistema de salud pública y está pensando en el hospital es cuando ya piensa en el enfermo. Claro. Y yo te digo, lo que hay que evitar es que la gente se enferme. ¿Cómo evitamos que la gente se enferme? En este caso que estamos hablando específicamente, después para hacer varios programas, en este caso es el tratamiento de los residuos cloacales para llevarlos a un lugar seguro y transformar eso en agua potable. Y después la provisión de agua potable, ¿no es cierto? Claro. Sin esas dos cosas es muy difícil pensar sanitariamente en el año 2023. Esto estamos hablando como principios del siglo XX más o menos. Muchos, pero muchos, te digo en serio, muchos años atrás. Sí. Sanitaria terrible. Que bueno, hay que poner, en algún momento va a haber que poner la visión en esto, porque si no, digamos, la vida comunitaria se hace insoportable. La calidad de vida, no la vida. La calidad de vida que nosotros tenemos aquí no es buena. Es mala definitivamente. Si a eso pero podés agregarle miles de cosas. La contaminación auditiva que tiene Pehuajó es algo fenomenal. Y eso produce enfermedad también. Fenomenal. No te digo solamente las motos, coches, lo que se te ocurra. Acá todo hace ruido. Bueno, hay muchísimas cosas del medio ambiente para modificar y que mejoran la calidad de vida. Mira de los chinchulines en qué terminamos hablando. En todas las cosas que nos están haciendo mal y que lamentablemente llevamos tantos años sin que nadie se ocupe de ellas, ¿no? Exacto. Julio, como siempre... Yo creo que quedó claro que en realidad se pueden comer todos estos alimentos. Claro. Nosotros, bueno, primero comprarlos en un lugar seguro, que también tengan cadena frío. Esa es la recomendación, asegurarse que en la carnicería donde uno compra tengan higiene, cadena de frío, que sea un lugar seguro, y después cocinarlos como corresponde, claro. Como corresponden, con conciencia. Y ahí no vamos a tener absolutamente ningún problema. Esto y el tema de las hamburguesas que dije también es importante, porque en tiempito aparece de nuevo la Escherichia coli produciendo estas enfermedades en los niños y otra vez salimos corriendo a ver qué pasa. Muchísimas gracias como siempre y estaremos en contacto la próxima semana o cuando la realidad nos lo requiera. Cuando lo llame, listo. Muchas gracias, que la pasen lindo. Hasta luego. El doctor Julio Salemes hablándonos de esto que ocurrió hace unos días y que terminó generando toda una situación de psicosis. Tenemos miedo de cualquier enfermedad que nos pueda llegar a complicar la vida y surgió esta contaminación, el fallecimiento de 2 personas, la internación de otras 2 por el consumo de achuras en mal estado, mal lavadas, mal cocinadas. Algo de eso ocurrió, pero decía, es un caso puntual, específico, delimitado, y tiene que ver con esto, con el manejo de lo que comemos. Pasa con esto, pasa con las hamburguesas, y decía también, son bacterias que se pueden encontrar en el agua, y ahí derivamos en esto. Pehuajó no tiene agua, la gente consume agua de pozo, pero los pozos están contaminados con pozos ciegos, y además con los derrames de líquidos cloacales que tenemos prácticamente en toda la ciudad. Las cloacas no son solamente una cuestión estética ni política, tienen que ver con la salud y es un atentado permanente contra la salud de toda la población, la situación en la que tenemos la red de agua y la red de cloacas.